Bueno, pues como sea, hay quien Parece resulte que responsable Pedro. de la grabación, se la encargamos mucho, ¿va? Ok, pues empezamos entonces la clase de hoy. Hoy vamos a hablar, pues otra vez sobre convergencia de sucesiones de funciones, ¿sale? Estamos en esta parte, ¿no? De los espacios de funciones y estamos, pues, interesados en darle un poquito más de pues de detalles a esta teoría, ¿no? De ver un poquito más de cosas. Entonces, bueno, en nuestro caso estamos metidos otra vez en la topología o mejor dicho, en la métrica determinada por la función que mide la distancia entre dos funciones, como el supremo, ¿no? De las distancias entre puntuales, ¿no? La métrica del supremo o la métrica uniforme que ya hemos, de la que ya hemos platicado bastante. Y bueno, también pues acerca de sucesiones de puntos en un espacio métrico, pues también hemos platicado ya ampliamente. Tenemos, entonces, bueno, la vez pasada estuvimos comentando este asunto de que justo la noción correcta de convergencia para la métrica uniforme, pues es la noción de convergencia uniforme, ¿no? Es decir, digamos, la noción de convergencia, y esto recalcado porque tenemos dos, la convergencia puntual contra la convergencia uniforme, ¿no? Pero de ellas dos, la que es correcta con respecto a la métrica del supremo o a la métrica uniforme, pues es justo la convergencia uniforme. Entonces, hoy vamos a platicar un teorema pues, clásico, vamos a ver un teorema muy importante, ¿no? Que es pues que tiene que ver con el espacio específicamente de las funciones continuas, ¿no? Si nosotros tenemos entonces una sucesión de funciones en ese espacio, es decir, de funciones continuas, que converge a otra función, digamos que converge puntualmente, ¿sale? Bueno, pues probablemente nos quisiéramos preguntar si esa convergencia puntual es de hecho una convergencia uniforme, ¿no? Es decir, si esa sucesión efectivamente está siendo convergente en el sentido de la métrica del supremo, ¿no? Y bueno, el teorema que vamos a ver hoy, o al menos el teorema principal que vamos a ver hoy, dice exactamente el criterio bajo el cual nuestra eh, una sucesión pues de funciones que converge puntualmente lo hace de hecho de manera uniforme, ¿vale? Bueno, quisiera empezar con un ejemplo. Ok, bueno, ese es okay. Quisiera empezar con un ejemplo, pero antes que probar ese teorema que les acabo de mencionar, también quiero probarles otro que es también muy práctico y muy usual, ¿no? Que tiene que ver con, o igual, con funciones continuas, con sucesiones de funciones continuas, ¿no? Y es que, pues de repente nos gustaría que el límite de una sucesión de funciones continuas, pues fuera una sucesión continua, ¿cierto? Pero hay ejemplos sencillitos que probablemente ustedes ya manejan, ya conocen, en los que pues esto no pasa, ¿no? Pasa que nosotros tenemos una sucesión de funciones que converge, que son todas ellas continuas, pero que converge a una función que no es continua, o que converge, por lo menos puntualmente, a una función que no es continua. El ejemplo clasiquísimo es por ejemplo, de las funciones potenciales, es decir, la función digamos, la función fn de x, o fn definida del intervalo 0,1 pues en el 0,1 también, dada por fn de x igual a x a la n, ¿sale? Elevar a la n. Ustedes seguro se acuerdan de las gráficas. Bueno, para x igual a 1, pues es la recta identidad. Para x igual a 2, es pues, bueno, sí, mi dibujo yo sé que está feito, pero para x igual a 2 es pues una parabolita así. Para x igual a 3 es otra como parábola. Estas funciones
f de nx igual a x a la n, tienen este comportamiento, valen 0 en el 0, valen 1 en el 1, son continuas, y si ustedes se toman un puntito x cualquiera en el intervalo abierto 0, 1, o digamos un x menor que 1, y se fijan entonces en x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta y demás, pues esa sucesión tiende a 0, ¿cierto? Cuando n tiende a infinito, y eso pasa para cualquier x. Para cualquier x que sea menor que el 1. Pero para el 1 no, para el 1 esta sucesión es constante, ¿no? x1 es, 1 a la 1, 1 a la 2, 1 a la 3, todos esos son iguales a 1. De modo que si nosotros nos preguntamos por la convergencia puntual de esta sucesión de funciones, pues sí converge a una función, converge a la función que vale 0 en todos lados, bueno, desde 0 hasta antes que el 1, es decir, en el intervalo semiabierto por la derecha, 0, 1, y vale 1 en el 1, ¿no? Y esta función, pues obviamente no es una función continua, al menos no, bueno, no es continua en el 1, no es continua entonces en el intervalo. Y a pesar de que el intervalo es un conjunto muy bonito, ¿no? El intervalo 0, 1 es un espacio métrico compacto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué una sucesión de funciones continuas no está siendo convergente a una sucesión, de una función que también sea continua? Bueno, lo que está pasando es que la convergencia de esta sucesión no es uniforme. O sea, es una convergencia puntual, pero no es una convergencia uniforme. Hoy vamos a probar entonces que si nosotros tenemos una sucesión de funciones continuas que converge uniformemente a otra función, entonces esta otra función, la función límite, es una función continua también. ¿Vale? No lo han probado, ¿verdad? No han visto este teorema en este curso, ¿cierto? Abel no lo probaron, lo pusieron como ejercicio o algo, y yo estoy repitiendo alguna cosa ya vista. Está en las notas. Tengo entendido que no lo han probado, pero bueno, ayer yo no Ok, estuve presente, pero no sé, muy bien. Ajá. según yo Ok, no. no, ayer definitivamente no. Ok, entonces vamos a hacer pues un bosquejo de la demostración, ¿no? Y con todo y dibujitos. ¿Va? Bueno, pero para demostrarlo, vamos a demostrar primero un lema técnico, una cosa más técnica, pero muy, muy significativa, ¿no? Siempre que hablamos de continuidad, pues tenemos que hablar de límites, ¿no? Tenemos que hablar de que, bueno, pues el límite, una función es continua, pues cuando el valor que toma en algún puntito X es exactamente lo que vale la función, es lo mismo que el límite cuando, digamos, t tiende a X de los valores de f de t, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer primero un lema técnico que tiene que ver con eso, con límites, con qué pasa cuando nosotros tenemos un límite y una sucesión de funciones que son uniformemente convergentes a otra función. ¿Sale? Entonces, el teorema al que me refiero dice lo siguiente. Dice así, sean bueno, Fn con n en los naturales y F funciones que van de un conjunto, de un espacio, no, de un conjunto E. No, E no es un conjunto cualquiera, es un espacio métrico, digamos, para tener uh, la noción de qué significa que alguien converge a alguien en este espacio, ¿sale? Y bueno, y que va en un espacio métrico Y, ¿sale? Y bueno, sea X, digamos, un punto de acumulación del conjunto E, del espacio, en el conjunto E, espacio o conjunto, ¿va? Entonces, fíjense, aquí vamos a nosotros a suponer que cada una de las Fn tiene un límite cuando t tiende a X, es decir, bueno, más que suponerlo, vamos a denotar por, digamos, AN, definido como
el límite cuando t tiende a x de los f de t, ¿no? Que bueno, si de nuestra fn de t, ¿no? Cada una de estas fn de t tiene un límite cuando t tiende a x, y ese se va a llamar a n, ¿no? Digamos, por ejemplo, si una de estas f de n, f sub n es continua, pues entonces este an pues no es más que simplemente f de x, ¿no? fn de x. Pero bueno, no vamos a hacer esa suposición, vamos a amarrarnos un brazo y vamos a pensar que simplemente esta función tiene límite y se llama an, ¿no? Que todas estas funciones tienen un límite cuando nos dirigimos a un mismo x, y ese se llama an, ¿va? Bueno, entonces la hipótesis fuerte de aquí es que si nosotros tenemos que la sucesión de las fn's converge a f uniformemente, ¿sale? Entonces ocurre que esta sucesión de las ANs converge. Es decir, la sucesión de los límites cuando x tiende a t converge. Y además, justamente, la función f, el límite de las fn's, pues, también tiene límite cuando t tiende a x, y ese límite es precisamente el límite de las ANs. Es decir, que el límite cuando t tiende a x de los valores de f de t es precisamente el límite cuando n tiende a infinito de las ANs, ¿sale? Digamos, este teorema de alguna manera lo que dice es una propiedad de intercambio de la posición de los límites. O sea, el límite cuando t tiende a x contra el límite cuando n tiende a infinito, ¿no? En una sucesión. Digamos que lo podríamos escribir así, como la f ya está escrita como el límite de las fn's, ¿no? Entonces, digamos, este lado derecho de la igualdad se podría escribir como el límite cuando t tiende a x de la función límite cuando n tiende a infinito de las fn's, esta función evaluada en t, ¿sale? ¿A poco no? Porque la f es el límite de las fn's. Y del otro lado, bueno, la an también es un límite, ¿no? Cada una de estas ANs es un límite. Entonces, esto sería el límite cuando n tiende a infinito de los límites cuando t tiende a x de las fn de t. ¿Sale? ¿Lo ven? Es el intercambio. O sea que bajo esta circunstancia, estos dos son intercambiables, ¿no? El límite cuando t tiende a x y el límite cuando n tiende a infinito. Es una propiedad curiosa, espectacularmente curiosa, que se da a la luz de la convergencia uniforme, ¿no? Esto no se da a la luz de la convergencia puntual. Si nos regresamos al ejemplo, aquí en el 1, ¿no? El límite cuando t tiende a 1, pues es 0, ¿no? Porque aquí nuestra función es la constante 0. Sin embargo, por el otro lado, ¿no? Si nosotros calculamos el límite cuando n tiende a infinito de los f de 1, pues eso nos da 1, porque estamos hablando de la función constante 1, ¿cierto? Entonces, cuando la convergencia es uniforme, nosotros tenemos esta propiedad tan padre de poder intercambiar de posición los límites, ¿no? Ok, vamos a pues vamos a esbozar la demostración. Yo creo que eso también, esa parte también es una muy didáctica, es una muy bonita en la que se nota, se alcanza a distinguir muy bien cuál es el punto con la convergencia, con la convergencia uniforme, ¿no? Porque es importante porque juega un papel tan importante en la convergencia uniforme de las sucesiones de funciones. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un dibujito, por supuesto, ¿no?
Bueno, nuestro espacio E o nuestro conjunto E, no sé qué, déjenme escribirlo igual como un segmento de recta, ¿no? Y nuestra, a ver, lo que nosotros quisiéramos probar es que la función f, que es el límite de puntual o el límite uniforme, pues de las funciones fn's, pues el límite cuando t tiende a x de esa cosa es igual al límite de las an's, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí especialmente relevante es este x, ¿no? Este x, hagan ustedes de cuenta que lo dibujamos por aquí. Y ponemos por acá también a la función f, ¿sale? Esta función f, uh, pues esa es de alguna manera esa es la gráfica de la función f, ¿no? Y convergiendo a esta función f se encuentran las funciones fn, no sé, por ejemplo, piensen ustedes que por acá está la f1 y por acá está la f2, no sé. Ahora, yo las estoy pintando muy continuas, pero la realidad es que cuando t tiende a x, pues esto no tendría por qué ser el valor de fn, como pensan ustedes que esta función, esta es la fn, cuando t tiende a x, ¿no? O sea, a lo mejor aquí hay una discontinuidad, aquí la fn no vale esto de aquí, pues vale alguna otra cosa diferente, no sé, o sea, lo importante es que a nosotros no nos interesa tanto el valor de fn en x, no nos interesa tanto como si nos interesa el valor del límite cuando t tiende a x de la función f de n. ¿Sale? Que sería, bueno, que sí sería ese puntito, ¿no? Piensen ustedes que en mi dibujo yo, omití decir cuál es el valor de f de n. Hagan de cuenta que el valor que toma f n en x está por acá arriba, ¿no? Una cosa, es irrelevante. Lo importante es este puntito rojito de abajo que es el que nos, que es el límite cuando t tiende a x de la f n de t, ¿sale? Entonces, esencialmente nosotros tenemos ay, no, ¿qué hice? Nosotros tenemos, a ver, déjenme corregir un poquito mi dibujo. Ya. Entonces, nosotros tenemos aquí, pues un límite, el límite de una sucesión, la sucesión de los ANs, ajá, comparado con el límite cuando t tiende a x de las f de t, ¿no? Ok. Bueno, sabiendo que la convergencia de las funciones fn a f es uniforme, nosotros entonces podemos encontrar una n en los naturales, existe una n mayúscula, digamos, de tal manera que para cualquier n minúscula mayor o igual que esta n, ¿cierto? La distancia del supremo, la métrica la distancia del supremo de las fn's a f es menor que un epsilon dado, ¿no? Digamos, supongan que alguien ya nos dio un epsilon mayor que 0, y entonces nosotros podemos encontrar una n de tal manera que esta métrica, los fn y de f ya distan de el menos que epsilon, pero miren, ¿saben qué? Para facilitarme un poco las cosas, déjenme partir esa epsilon en 3 partes iguales, ¿sale? En 3 partes iguales. Esencialmente, en el dibujo, ¿qué es lo que estaría yo haciendo? Pues estaría pues considerando el tubo de radio epsilon alrededor de la F, ¿no? Hagan ustedes de cuenta que el tubo está determinado, está delimitado de esta manera, ¿no? Es el tubo de radio epsilon entre 3. Déjame pensarlo así. Un tubito de radio epsilon entre 3. Eso quiere decir, fíjense, que todas las FNs, a partir de la N mayúscula, todas ya van a estar dentro de ese tubo. Todas las funciones FNs ya van a estar dentro de ese tubo. ¿Sale? Y entonces, pues yo quiero comparar el límite cuando t tiende a x de los f de t con el límite de los ANs. Bueno, pues para este mismo epsilon, nosotros también podemos encontrarnos una, una delta, ¿no? Que viene de la convergencia uniforme. Perdón. ¿La convergencia uniforme dije?
No, eso es la delta no viene de la convergencia uniforme. La delta vendría en todo caso de la definición del límite de las F, de las FNs y de las F y de la F, ¿sale? Bueno, en realidad sí, ahí yo tendría como dos deltas, ¿no? A ver, entonces, eh, una para la N mayúscula y otra para para la F. A ver, nada más déjeme checar exactamente qué es lo que quiero hacer. Yo quiero probar esta igualdad entre estas dos cosas, ¿no? ¿Cómo se prueba una igualdad entre estos dos límites? Pues simplemente probando que estas dos cantidades son épsilon cercanas, ¿no? Para cualquier épsilon. ¿Sí? ¿Y qué significa que sean épsilon cercanas? Bueno, pues que nosotros podemos encontrar una t suficientemente cercana a x, ¿verdad? De tal manera que f de t diste de pues todos los ANs en menos que épsilon, ¿sale? Es decir, que si yo tengo una épsilon positiva, entonces me puedo encontrar una n en los naturales, ¿verdad? De tal manera que a partir de ella todos los ANs son épsilon próximos. ¿A qué cosa? Bueno, a este límite. Pero este límite es próximo, ¿no? Es el límite porque es próximo a valores que toma f de t cuando x es próximo a t. ¿Sale? Yo ya tengo una n bastante buena que me dice que las cosas, las funciones fn van a ser epsilon entre 3 próximas a la función f, ¿no? Entonces ahora lo que me falta es encontrar estas f de t, bueno, que esta f de t es también epsilon entre 3 o simplemente que sea epsilon próxima a alguna n con n mayor que n, ¿no? Es decir, yo quisiera ver que la distancia que va de f de t a n sea menor que epsilon. Para alguna t en una suficientemente cerca de x y para una n suficientemente grande o para todas las n suficientemente grandes. ¿Sale? Entonces, la delta que me voy a tomar para determinar a t va a venir de dos hechos, ¿no? Digamos, sea delta de tal manera que si nosotros tenemos que f de t y f de s distan en menos que esta delta, entonces, perdón, si tenemos que t y s distan en menos que esta delta, entonces f de t y f de s también queremos que disten en menos que epsilon entre 3. Y lo mismo para la fn o para cualquier n dada mayor que la n mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿saben qué? Primero vamos a hacer, fijar, sí, entonces antes de seleccionar la delta, permítanme fijar cualquier n mayor o igual que esta, ¿va? Y entonces ahora sí, para esa n vamos a buscarnos una delta de tal manera que si t y s distan en menos que epsilon entre 3, entonces la distancia entre fn de t y fn y el límite de las fns de la fn cuando t tiende a x, es decir, el an, sea menor que esta epsilon entre 3. No, perdón, aquí yo escribí mal, ¿verdad? Aquí es que si estas dos distan en menos que delta, perdón, no en menos que epsilon entre 3. Si t y s distan en menos que delta, entonces fn de t y an distan en menos que epsilon entre 3, y también quiero que a la vez, que simultáneamente, si t y s son menores que delta, distan en menos que delta, entonces f de t y el límite de cuando t tiende a x de las f de t se llama a, también sea menor que epsilon entre 3, ¿sale? Y entonces, digamos que justo pegando estas tres cositas, ¿no? Estas tres que están aquí.
la distancia del supremo entre Fn y F, la distancia entre Fn de t y A, y la distancia entre F de t y A. Si pego estas tres, entonces voy a poder, usando la desigualdad del triángulo, pues probar, ¿no? Que si, si esta n es mayor o igual que esta otra n, y la delta cumple estas condiciones, entonces la distancia entre f de t y an es menor que epsilon. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve cómo deberíamos acomodar esto? A ver, esta cantidad aquí en azulito, ¿verdad? Por desigualdad del triángulo, esa es menor o igual que la suma de tres cosas. La distancia de f de t a ¿dónde? Bueno, pues aquí tenemos que a, ¿no? Más la distancia de a quién. Pues, ¿qué les parece que la distancia de a n? Uy, pero de la distancia entre a y a n no tengo información, ¿verdad? Oigan, ¿y quién fue a? ¿Le pusimos a alguien? ¿Alguien tiene el nombre a? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me inventé esa a? Algo está medio mal aquí, ¿no es cierto? Algo está muy mal aquí, fíjense. Um, esto no tiene sentido. Pues no sé por qué. Esto no tiene sentido. En todo caso debería ser el límite cuando t tiende a x de las f de t. Que pues bueno, como no sabemos que sea continua la función f, pues esa no tendría por qué ser igual a f de x. Es más, pues como no sabemos ni siquiera que tenga límite, no tendríamos ni siquiera derecho a ponerle nombre. ¿Saben qué? Esto yo creo que no contribuye en nada a lo que estamos buscando, ¿sale? Nosotros queremos que entre f de t y el an haya distancia menor que epsilon, pero esa no veo que vaya a funcionarnos. Entonces, déjenme ver. Vamos a ver si podemos encontrar entonces un caminito que nos lleve correctamente con entre f de t y esta an para probar que eso es menor que epsilon, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que voy a empezar entonces de esta manera. Fíjense, la distancia entre f de t y an pues sería menor o igual que la distancia de an a nuestro fn de t, ¿no? Que sí, esa sí es menor que epsilon, ¿no? Entre 3. A la delta la pedimos que cumpliera esta condición, ¿cierto? Pero fíjense, por otro lado, fn de t dista de la f de t en menos que epsilon. De hecho, eso pasa para la t y para cualquier otro valor en el dominio. ¿Están de acuerdo? Dado que la convergencia es uniforme, ¿verdad? Entonces, los valores que tome la función f sub n en cualquier punto del dominio van a distar de lo que tome la función f
en el mismo punto en menos que epsilon, porque justamente estamos midiendo la distancia entre Fn y F con la métrica del supremo. Entonces, como nosotros tenemos esta desigualdad de acá, que dice que el supremo de las FDNs, de las distancias de FDN a F es menor que epsilon entre 3, pues entonces nosotros tenemos que la distancia entre Fn de t y F de t también es menor o igual que epsilon entre 3. ¿Sale? Y entonces, pues ya estamos hechos, ¿no? ¿Qué les parece? Porque, pues estas dos distancias, bueno, es obvio, ¿no? Esto es por la desigualdad del triángulo, es la distancia desde AN, bueno, ya tengo pues desde AN hasta F de T. Entonces esto es menor que epsilon entre 3 más epsilon entre 3. Y es menor que epsilon, ¿sale? Sí, yo estaba pensando que iba a necesitar una tercera cantidad, pero no, realmente con dos. O sea, podría haber partido a epsilon en dos partes y tener esta demostración. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Algún comentario? ¿Se entendió la prueba? Nada. No, nada. Para nada. No, nadie tiene nada que comentar. No se entendió ni poquito la prueba. No, no, no. Ni preguntas ni nada. ¿Será que la tengo que repetir? ¿O que repaso cómo fue obtenida? Qué raro es qué raro es esto de la educación a distancia, ¿eh? O sea, no, ya estoy hablando solo, alguien me escucha. Aquí estoy, profe. Sí, Manuel, ¿se escuchó todo? Es que tuve que salir a arreglar algo del gas, pero ya regresé. Ajá. Voy regresando.
¿Alguien me puede decir si se escuchó todo? Digo, no tiene que ser, no es equivalente que se haya escuchado a que se haya entendido. Digo, comprendo que no se haya entendido. Fue porque no se escuchó nada. No, sí te escuchaste bastante bien. Sí, Abel, pero no se entendió, no se comprendió. Ah, muy bien, Andrés. Sí fue, claro. O sea, a ver, digamos, la arquitectura de la prueba fue la siguiente. Nosotros tenemos que probar que dos límites son iguales. ¿Qué significa que dos límites son iguales? Pues significa que casi todas las cosas de un lado son iguales o son próximas a casi todas las cosas del otro lado. El casi todos del lado izquierdo es los próximos a X. El casi todos del lado derecho es a partir de una N. Entonces, si nosotros probamos que existe algo alguna medida de proximidad a X, y existe una N suficientemente grande a partir de la cual todos los subsecuentes, al evaluar las dos cositas, resultan distar en menos que epsilon, entonces efectivamente, pues tenemos que esos dos límites son iguales. Eso fue lo que hicimos. Si encontramos una N que nos la dio la convergencia uniforme, esta N grandota, y encontramos una delta que nos la dio la continuidad de nuestra F sub N. ¿Sale? Y entonces, pues eso nos mostró que pues todos los ANs son, bueno, casi todos los ANs son próximos a los F de T's. ¿Sí? Para T's delta cercanos a X. ¿Sí? ¿Eso está mejor? Bueno, pues el video se va a quedar por ahí, entonces para que lo puedan checar en algún momento si es que quieran revisar algún detalle y si, por supuesto, si hay algo que crean que se debería explicar mejor, después de haberlo visto otra vez, de haberlo repasado, pues me dicen, ¿no? Yo con gusto lo podemos revisar. Bien, entonces... Profesor, yo me quedé, desde que me salí, Ajá. fue ahí justamente lo que está en la imagen. Lo que está en la imagen, no, más abajito. Uh-huh. Más abajo, no, quiero decir, súbale más, profe. Justamente de aquí donde dice menor igual que la distancia entre AN F y FN de, ¿qué dice aquí? Aquí me quedé. Lo que está con rojo. Lo que está con rojo. Dice la distancia entre AN y FN de T. Sí, ajá. Sí, en esa discusión donde usted hablaba acerca de qué era A. Sí, no, es que lo que pasa es que eso fue un error. O sea, digamos que yo me fui con la finta de que la función f era continua. Ajá. Sí, pues, bueno, no que ni siquiera que fuera continua, que tenía límite. Y ese límite era A. O sea, yo me quedé con la idea, no sé, la escribí porque pensé que ya la habíamos definido antes o que habíamos hecho algo con esa A, ¿no? O sea, yo tenía la idea errónea de que ya tendríamos un límite cuando t tiende a x de la función f, y ese para mí era a. No, yo escribí eso y eso estaba mal, eso no tenía por qué ni siquiera escribirse. Eso. La razón es que pues tal la, pues digo, no teníamos ningún pues argumento para decir, sí, pues claro, la función f tiene un límite cuando t tiende a x. No, ni siquiera lo teníamos. Pero tampoco lo necesitábamos. O sea, realmente yo lo puse ahí por distracción y eso perturbó el resto de la prueba, porque quise utilizarlo y después así como, bueno, ¿y quién es este? ¿O por qué? Porque no sirve para nada esta cosa, ¿no? Sí.
Y no la necesitamos finalmente, ¿no? O sea, realmente nada más nos bastó primero con la N mayúscula que nos da, con esta N mayúscula lo voy a encerrar sí, en verde no hay aquí en esta pantalla que tenemos, no hay nada verde, entonces, esta N mayúscula que nos la da la convergencia uniforme de la sucesión, ¿no? Gracias a esta N, todas los términos de la sucesión de funciones van a distar en menos que epsilon entre 3 de la función f. Y como la métrica esta es la del supremo, eso quiere decir que punto por punto, en cada una de las T's, en cada una de las S, en cada una de las X, en todas ellas, las Fn de S, o las Fn de T, perdón, van a distar de F de T en menos que epsilon entre 3. Sí. ¿Sale? Y luego, bueno, yo quería ver. Pero quería ver bueno, que si nosotros fijamos una de esas Ns, la que sea, pues nosotros podemos encontrar entonces que las cosas próximas a N también están próximas a F de T. Y entonces, por eso es que nos seleccionamos una delta de tal manera que las Fn de T distaran de AN en menos que epsilon entre 3 cuando T estuviera delta cerca. Ándale, delta cerca, y yo le puse de S, pero debería de ser de X, ¿verdad? Esta de aquí, debería ser X, no debería haber sido S. ¿Verdad? Perdón. O sea, si T es delta próxima a X, entonces nosotros tenemos que Fn de T y AN son próximas en menos que epsilon entre 3, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Que entonces F de T, la distancia de F de T a N es menor o igual que la de AN a Fn de T, más la de Fn de T a F de T, y ya estamos. ¿Sí? Sí, Manuel, más o menos. Sí, ¿Sí? Perfecto. Sí, ya bueno, me conecto. Muy bien. Ok, bueno, entonces, digamos, la aplicación así importantísima de este teorema, pues ese es el teorema que les mencioné anteriormente, ¿no? En el que, pues, si nosotros tenemos una sucesión Fn, de los Fn, las funciones Fn, que converge uniformemente a F, bueno, sí, aquí como dice la hipótesis, y si las Fn son continuas, ¿verdad? Entonces esta F también es continua, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, pues porque lo podemos ver acá, ¿no? En esta equivalencia. ¿Sale? Para que la F fuera continua en X, ¿qué sería lo que tendría que estar pasando? Pues que el F de A sea el límite cuando X tiende, perdón, cuando T tiende a, ¿qué estoy diciendo? Perdón. Para que esta F fuera continua en un punto X, tendría que suceder que el límite cuando T tiende a X de F de T sea igual a F de X. ¿Cierto? Pero si la convergencia es uniforme, ¿vale? Entonces, justamente el valor que toma F de X, perdón, el valor que toma el límite cuando T tiende a X de
de Fn de x. Perdone, creo que estoy un poco distraído, estoy diciendo las cosas muy mal. Ahora, vamos a utilizar esta formulita para probar que si las Fns son continuas, y F converge y Fn converge uniformemente a F, entonces esta F también es continua. ¿Sale? ¿Cómo podríamos probar este teorema? Bueno, pues usando sucesiones, ¿verdad? Pues tendríamos que ver que el límite cuando n, perdón, no es cierto, no es usando sucesiones. El límite cuando, quisiéramos ver que el límite cuando t tiende a x de f de t es igual a, x, a f de x, ¿no? Una función es continua, ¿verdad? Si el límite cuando t tiende a x de f de x, de f de t, pues es el mismísimo f de x, ¿cierto? Ok, pero entonces, ¿qué cuentas hacemos? Bueno, pues esto entonces tendría que ser igual al límite cuando t tiende a x de la función límite de las fn's, ¿no? Ese es f. Ah, perdón. El límite de las fn's, quiero decir. La función que es límite cuando n tiende a infinito de las fn's. Esta función límite de las fn's estaría evaluada en t. ¿Sale? Pero por el teorema que acabamos de demostrar, estos límites se intercambian, ¿no? Este sería entonces igual al límite cuando n tiende a infinito de los límites cuando t tiende a x, ¿verdad? De las fn de t, ¿vale? Pero cada una de estas fn de t es continua. Así que este límite se puede calcular, sabemos cómo se expresa, ¿no? El límite cuando t tiende a x de fn de t, siendo fn continua, pues es simplemente fn de x, ¿no? Pero como la familia de las fn's converge uniformemente, pues de hecho también converge puntualmente, ¿no? Y justo la definición de f de x, al ser límite puntual de las fn's, pues esto es igual a f de x. ¿Cierto? O sea, estamos probando que el límite cuando t tiende a x de las f de t es justo el f de x. Entonces, con esto se prueba que nuestra función f es continua. ¿Sí estamos? Más o menos. ¿Sí?
más o menos. Es que ya es viernes, ¿verdad? Como que ya más bien deberíamos de estar con una chela en la mano en lugar de estar aquí en clase de análisis matemático, viendo la convergencia de funciones. Bueno, yo quería platicarles otro teorema más, pero yo creo que no tiene mucho sentido que los fuerce hoy. Ya llegó Fernando, quien les va a torcer el brazo durante una hora más. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué Hola, vieron? Fer. ¿Estás seguro de que les quieres torcer el brazo un ratito a estos muchachos? Pues igual y si ya no tienen muchos ánimos, igual y nos esperamos a lunes. La verdad, Yo creo que sería lo mejor. sí, está bien. Los teóricos del conocimiento dicen que es sumamente importante la energía para aprender, ¿no? Puesto que con la emoción es como se graba en el cerebro el conocimiento. Entonces, pues mejor el lunes. Es que para ser honesto, creo que yo no contribuí mucho. Creo que les di una paseada por donde no tenía que pasearlos y no te los estoy dejando en las mejores condiciones para que les expongas esto que traes. Entonces, yo creo que mejor, sí, nos volvemos a ver el lunes, ¿sale? Órale, va. De cualquier manera, seguimos por aquí todos, bueno, no sé si todos o nada más algunos, pues, para atender dudas, para atender preguntas, ¿sale? Vale. Yo me quedo aquí un rato de aquí a las 7. ¿Sí? Sí, sin Bueno, bronca. genial. Muy bien, Fer. Muchas gracias. Profe, se está grabando. No, pues ya. No Córtenle sé a la quién. grabación. De hecho, ¿saben qué? Ni la suban. Yo creo que no fue una buena exposición como para que valga la pena tenerla